Meditación del Evangelio con María Valtorta. Capítulo 494. La mujer adúltera y la hipocresía de sus acusadores. 20 de marzo de 1944. Veo el recinto del templo, o sea, uno de los muchos patios rodeados de pórticos. Y veo también a Jesús, el cual, muy arropado en su manto, que le envuelve encima de la túnica, no blanca, sino roja obscura, parece un tejido de lana gruesa. Habla a un grupo de gente que está en torno a él. Yo diría que es un día invernal, porque veo que todos están muy arropados en sus mantos y que hace más bien frío, porque en vez de estar parados, todos caminan deprisa como para entrar en calor. Hace un viento que agita los mantos y levanta el polvo de los patios. El grupo que se apiña en torno a Jesús, único grupo parado, mientras que todos los otros grupos en torno a este o a aquel maestro van y vienen, se abre para dejar pasar a un pelotón de escribas y fariseos, gesticulantes y más venenosos que nunca. Lanzan veneno a través de la mirada, a través del color de la cara, por la boca. ¡Qué víboras! Más que conducir, arrastran a una mujer de unos 30 años, despeinada, que lleva desordenados sus vestidos como persona maltratada. La mujer llora. La arrojan a los pies de Jesús como si fuera un montón de andrajos o despojos muertos. Y ella se queda ahí, acurrucada, apoyado el rostro en los dos brazos, oculto por estos, que le hacen de almohada entre la cara y el suelo. Maestro, esta ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Su marido la amaba y no permitía que nada le faltara. Ella era reina en su casa y ha traicionado a su marido porque es una pecadora, una viciosa, una ingrata, una profanadora. Adúltera es y como tal debe ser lapidada. Moisés lo dijo. En su ley manda que las que son como ésta sean lapidadas como animales inmundos, y son inmundas, porque traicionan la fidelidad y al hombre que las ama y las cuida, porque como tierra, nunca saciada, siempre están hambrientas de lujuria. Son peores que las meretrices, porque sin el aguijón de la necesidad se dan para dar alimento a su impudicia. Están corrompidas, son contaminadoras, deben ser condenadas a muerte. Moisés lo dijo. ¿Y tú, maestro, qué dices? Jesús, que había dejado de hablar al llegar tumultuosos los fariseos y que había mirado a la jauría aviesa con mirada penetrante y luego había bajado su mirada hacia la mujer humillada, arrojada a sus pies, calla. Se ha agachado, quedando en posición de sentado y escribe con un dedo en las piedras del pórtico, que el polvo levantado por el viento cubre de tierrilla. Ellos hablan y él escribe. Maestro, hablamos contigo, escúchanos, respóndenos. ¿No has comprendido? Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, en su casa, en el lecho de su marido. Ella lo ha manchado con su libidine. Jesús escribe. Pero este hombre es un deficiente. ¿No veis que no entiende nada y que está trazando signos en la tierra como un pobre demente? Maestro, por tu buena reputación habla,
que tu sabiduría responda a nuestra pregunta. Te repetimos, a esta mujer no le faltaba nada, tenía vestidos, comida, amor y ha traicionado. Jesús escribe. Ha mentido al hombre que confiaba en ella, con boca mendaz lo ha saludado y con la sonrisa lo ha acompañado a la puerta, y luego ha abierto la puerta secreta y ha admitido a su amante. Y mientras su marido estaba ausente para trabajar para ella, como un animal inmundo, se ha revolcado en su lujuria. Maestro, es una profanadora, no solo del tálamo, sino también de la ley, una rebelde, una sacrílega, una blasfema. Jesús escribe y borra, con el pie calzado con sandalia, lo escrito, y escribe más allá, volviéndose despacio en torno a sí, buscando espacio nuevo. Parece un niño jugando, pero lo que escribe no son palabras de juego. Ha ido escribiendo: usurero, falso, hijo irreverente, fornicador, asesino, profanador de la ley, ladrón, lujurioso, usurpador, marido y padre indigno, blasfemo, rebelde contra Dios, adúltero, escrito una y otra vez, mientras nuevos acusadores siguen hablando. Pero en fin, maestro, tu juicio, esta mujer debe ser juzgada. No puede con su peso contaminar la tierra. Su aliento es veneno que turba los corazones. Jesús se alza. Misericordia, qué rostro. Es todo un fulgir de lampos lanzados contra los acusadores. Tiene tan erguida la cabeza que parece aún más alto. Tan severo y solemne se manifiesta que parece un rey en su trono. El manto se le ha descolgado de un hombro y forma una ligera cola tras él. Pero él no se preocupa de ello. Serio el rostro, sin la más lejana huella de sonrisa en la boca y en los ojos, planta estos en la cara de la gente, que retrocede como frente a dos puñales puntiagudos. Mira fijamente a cada uno, con una intensidad de escudriñamiento que produce miedo. Los mirados tratan de retroceder entre la gente y de esconderse entre ella. El círculo, así, se ensancha y se disgrega como minado por una fuerza oculta, hasta que habla. Quien de vosotros esté sin pecado, que tire contra la mujer la primera piedra. Y la voz es un trueno, acompañado de un aún más vivo centelleo de la mirada. Jesús ha recogido los brazos sobre el pecho y está así, erguido como un juez, esperando. Su mirada no da paz, hurga, penetra, acusa. Primero 1, luego 2, luego 5, luego en grupos. Los presentes se alejan cabizcaídos. No solo los escribas y los fariseos, sino también los que estaban antes en torno a Jesús y otros que se habían acercado para oír el juicio y la condena, y que, tanto aquellos
como estos, se habían unido para injuriar a la culpable y pedir la lapidación. Se queda solo con Pedro y Juan. No veo a los otros apóstoles. Jesús se ha vuelto a poner a escribir. Mientras se produce la fuga de los acusadores, ahora escribe: fariseos, víboras, sepulcros de podredumbre, embusteros, traidores, enemigos de Dios, insultadores de su verbo. Una vez que todo el patio se ha vaciado y se ha hecho un gran silencio, no quedando sino el frufrú del viento y el susurro de una pequeña fuente en un ángulo, Jesús alza la cabeza y mira. Ahora su rostro se ha calmado. Es un rostro triste, pero ya no está airado. Mira un momento a Pedro, que se ha alejado ligeramente y se ha apoyado en una columna, y también a Juan, que, casi detrás de Jesús, le mira con su mirada enamorada. Hay en Jesús un asomo de sonrisa al mirar a Pedro, y una sonrisa más marcada al mirar a Juan. Dos sonrisas distintas. Luego mira a la mujer todavía postrada y llorosa a sus pies. La observa. Se alza, se coloca el manto como si fuera a ponerse en camino. Hace una señal a los dos apóstoles para que se encaminen hacia la salida. Cuando está solo, llama a la mujer. Mujer, escúchame, mírame. Repite la orden porque ella no se atreve a alzar la cara. Mujer, estamos solos, mírame. La desdichada alza la cara en que el llanto y la tierra han creado una máscara de abatimiento. ¿Dónde están, mujer, los que te acusaban? Jesús habla en tono bajo, con seriedad compasiva. Tiene el rostro y el cuerpo levemente inclinados hacia el suelo, hacia esa miseria. Una expresión indulgente y sanadora llena su mirada. ¿Ninguno te ha condenado? La mujer, entre un sollozo y otro, responde: ninguno, maestro. Y tampoco yo te condenaré. Ve y no peques más. Ve a tu casa y gánate el perdón, el de Dios y el del ofendido. No abuses de la benignidad del Señor. Ve. Y la ayuda a levantarse, tomándola de una mano, pero no la bendice ni le da la paz. La mira mientras se pone en camino, cabizbaja, levemente tambaleante bajo el peso de su vergüenza, y luego, cuando ya no se la ve, se pone a su vez en camino con sus discípulos. Dice Jesús: lo que me hería era la falta de caridad y de sinceridad en los acusadores. No que acusaran con falsedad. La mujer era realmente culpable, pero eran insinceros al escandalizarse de algo que ellos habían cometido 1000 veces, y que solo una mayor astucia y una mayor suerte habían permitido que quedase oculto. La mujer, en su primer pecado, había sido menos astuta y había tenido menos suerte. Pero ninguno de sus acusadores y acusadoras, porque también las mujeres la acusaban en el fondo del corazón, aunque no alzaran su palabra.
estaba libre de culpa. Adúltero es el que pasa al acto y el que a él se inclina y lo desea con todas sus fuerzas. La lujuria está tanto en quien peca como en quien desea pecar. Recuerda, María, la primera palabra de tu maestro cuando te llamé desde el borde del precipicio en que estabas. No basta no hacer el mal, también hay que no desear hacerlo. El que acaricia pensamientos de sensualidad y suscita con lecturas y espectáculos buscados de propósito y con hábitos malsanos sensaciones de la carne es tan impuro como el que comete materialmente la culpa. Digo incluso, es mayormente culpable, porque va con el pensamiento contra la naturaleza, además de contra la moral. Y no hablo siquiera de aquel que pasa a verdaderos actos contrarios a la naturaleza. El único atenuante de este es una enfermedad orgánica o psíquica. El que no tiene este atenuante es 10 veces inferior al animal más sucio. Para condenar con justicia se requeriría la ausencia de toda culpa. Os remito a dictados anteriores cuando hablo de las condiciones esenciales para ser juez. No me eran desconocidos los corazones de aquellos fariseos y de aquellos escribas, ni los de los que se habían unido a ellos en el ataque contra la culpable. Pecadores contra Dios y contra el prójimo. Había en ellos culpas contra el culto, culpas contra los padres, culpas contra el prójimo, culpas especialmente numerosas contra sus esposas. Si por un milagro hubiera ordenado a su sangre escribir en su frente su pecado, entre las muchas acusaciones habría imperado la de adúlteros, de hecho o de deseo. Yo dije, lo que contamina al hombre es lo que viene del corazón. Y, aparte de mi corazón, no había ninguno entre los jueces que tuviera el corazón incontaminado. Sin sinceridad ni caridad, ni siquiera el hecho de ser semejantes a ella en el hambre concupiscente los inducía a la caridad. Yo era el que tenía caridad con la humillada, yo, el único que habría debido sentir asco. Pero recordad esto, que cuanto más bueno es uno, más compasivo es para con los culpables. No es indulgente con la culpa en sí misma, eso no, pero se compadece de los débiles que a la culpa no han sabido resistir. El hombre, fácil de ser plegado, más que una frágil caña y que un delgado convólvulo, por la tentación y ser movido a abrazarse a aquello en que espera hallar confortación. Porque muchas veces la culpa se produce, especialmente en el sexo más débil, por esta búsqueda de confortación. Por eso, yo digo que el que carece de afecto hacia su mujer y también hacia la propia hija, es en 90 de 100 partes responsable de la culpa de su mujer o de su hija, por quienes responderá. Tanto el afecto estúpido, que es solo estúpida esclavitud de un hombre,
para con una mujer o de un padre para con una hija, como el desatender los afectos, o peor, una culpa de propia libidine que lleva a un marido a otros amores y a unos padres a otros cuidados que no son los hijos, son fómite para adulterio y prostitución, y como tales yo los condeno. Sois seres dotados de razón y guiados por una ley divina y por una ley moral. Rebajarse, por tanto, a una conducta de salvajes o de animales debería causar horror a vuestra gran soberbia. Pero la soberbia, que en este caso sería incluso útil, vosotros la tenéis para cosas muy distintas. Miré a Pedro y a Juan de forma distinta, porque al primero, hombre, quise decirle: Pedro, no carezcas tú también de caridad y de sinceridad. Y decirle también, como a futuro pontífice mío: recuerda esta hora y juzga en el futuro como tu maestro. Mientras que al segundo, joven de alma de niño, quise decirle: tú puedes juzgar y no juzgas, porque tienes mi mismo corazón. Gracias, amado, porque eres tan mío que eres un segundo yo. Alejé a los dos antes de llamar a la mujer para no aumentar su mortificación con la presencia de dos testigos. Aprended, hombres, sin piedad. Aunque uno sea culpable, ha de ser tratado con respeto y caridad. No alegrarse de su aniquilamiento, no ensañarse contra él, ni siquiera con miradas curiosas. Piedad, piedad para el que cae. A la culpable le indico el camino que debe seguir para redimirse: volver a su casa, humildemente pedir perdón y obtenerlo con una vida recta, no volver a ceder a la carne, no abusar de la bondad divina y de la bondad humana, para no pagar más duramente que entonces la dúplice o múltiple culpa. Dios perdona, y perdona porque es la bondad. Pero el hombre, a pesar de haber dicho yo: perdona a tu hermano 70 veces 7, no sabe perdonar 2 veces. No le di paz y bendición, porque no había en ella aquella completa separación de su pecado, y ello se requiere para ser perdonados. En su carne y, por desgracia, en su corazón no había náusea por el pecado. María de Magdala, saboreado mi verbo, había sentido repulsa por el pecado y había venido a mí con la voluntad total de ser otra. En esta había todavía vacilación entre las voces de la carne y las del espíritu. Y, además, en la turbación del momento, no había podido poner todavía la segur contra el tronco de la carne y cortarlo para ir, mutilado su peso de avidez, al reino de Dios. Mutilado, lo que significaba destrucción, pero crecido en ella, lo que significaba salvación. ¿Quieres saber si luego se salvó? No para todos fui salvador. Para todos lo quise ser, pero no lo fui, porque no todos tuvieron la voluntad de ser salvados. Y este fue uno de los más penetrantes dardos de mi agonía del Getsemaní. Ve en paz tú, María de María, y no quieras ya pecar ni siquiera,
en las cosas insignificantes. Bajo el manto de María está solo lo puro. Recuérdalo.